Gustavo Díaz Ordaz ascendió a la presidencia de la República debido a su puesto como secretario de Gobernación, pues en ese entonces este era un puesto estratégico. Este sexenio tuvo un desarrollo económico envidiable. La tasa de crecimiento fue alrededor del 7% anual, aunque ya se empezaban a vivir los primeros años de la crisis del agro. Por otro lado, la recuperación salarial continúa. El desarrollo de las nuevas ramas industriales mejoró el salario real. Durante el régimen de Díaz Ordaz, el reparto agrario es de 24.738.199 hectáreas, de las cuales solo 72.000 son de riego, 2 millones de temporal, 18 millones de agostadero y monte, 82.000 de desierto, 4.65 millones indefinidas. Solo el 8% del total eran cultivables. Al mismo tiempo, anunció que se había llegado al fin del reparto agrario. El crecimiento del producto agrícola entre 1965 y 1970 es del 1% anual, en promedio, mientras la población crece al 3.2%. El abandono del campo fue mayor, disminuyeron los recursos oficiales que se le destinaban. La inversión pública realmente ejercida en obras de irrigación y agricultura ascendió a solo el 4.73% del gasto público total. En 1965 fue de 4%, el nivel más bajo desde 1920. Simultáneamente, se impulsó el cultivo de productos no básicos y el crecimiento de la ganadería a costa de los cultivos básicos. Disminuyó el porcentaje de tierras cultivadas con granos básicos. De ser el 71.8% en 1958, llegó al 67.5% en 1970. Díaz Ordaz estaba convencido de que ningún país es autosuficiente. En uno de sus informes asentaba: desde ahora cabe anticipar que seguiremos esa política, renunciando a la satisfacción de anunciar que no compramos granos al extranjero. Si esto llegara a ser necesario, estamos luchando por reducir las áreas maiceras para dedicarlas a cultivos más remuneradores. El autoritarismo fue un rasgo distintivo del gobierno de Díaz Ordaz. En todos los ámbitos del país se hizo sentir la presencia del ejército y de otras fuerzas represivas. La respuesta popular en distintos lugares fueron los levantamientos armados y los brotes guerrilleros. Lucio Cabañas Barrientos era también profesor rural. Participaba en las luchas de los campesinos en la región de Atoyac. En 1967, la Judicial del Estado reprimió un mitin contra la directora de la escuela en Atoyac y mató a 11 campesinos. Lucio Cabañas se remontó a la sierra y organizó el Partido de los Pobres y la Brigada Campesina de Ajusticiamiento. En poco tiempo se volvió el terror de los caciques y sus pistoleros. En sus actividades guerrilleras contaba con el amplio apoyo de la población. Durante 7 años mantuvo en jaque a la fuerza pública. Esto culminó el 2 de diciembre de 1974, con la muerte en combate de Lucio Cabañas. Para controlar mejor a los sindicatos, el gobierno de Díaz Ordaz promovió la formación de un organismo que aglutinara a todos los sindicatos de industria y centrales. En 1966 se formó el Congreso del Trabajo, con la participación de la BUO y la CNT. Las condiciones de trabajo de los médicos eran pésimas: bajos salarios, pocas prestaciones, largas jornadas de trabajo, 36 horas de servicio por 12 de descanso. El conflicto médico se inició en los últimos días de la presidencia de López Mateos. El 26 de noviembre de 1964, los médicos residentes e internos iniciaron un paro de labores que se prolongó hasta el 20 del siguiente mes. Bajo la promesa de solución de sus problemas, levantaron el paro, pero no hubo solución. El gobierno tomó represalias por los paros, llevó a cabo una campaña de prensa para desvirtuar al movimiento, propició agresiones físicas por parte de la policía, amenazas, etc. Aún en este clima se formó la Alianza de Médicos Mexicanos. Decididos a obtener una solución a sus demandas, los médicos iniciaron un paro el 16 de agosto de 1965. La respuesta fue el desalojo violento de los paristas de los hospitales el 20 de noviembre, Colonia y Rubén Leñero, y su sustitución por médicos militares. Se elaboraron listas negras de los médicos participantes en el movimiento para impedirles que volvieran a trabajar en hospitales dependientes del gobierno y encarcelar sus dirigentes. El movimiento fue derrotado por la fuerza represiva. Durante el gobierno de Díaz Ordaz, el estudiante realizó constantes manifestaciones de protesta.
En 1966, en la UNAM, se originó un movimiento que demandaba reformas a su estructura orgánica académica. El rector Ignacio Chávez se negaba a negociar. Estudiantes vinculados al PRI lo secuestraron en la torre de rectoría y lo obligaron a renunciar. El nuevo rector, Javier Barros Sierra, resolvió algunas de las demandas: el pase automático de los estudiantes de preparatoria a las facultades, la desaparición del cuerpo de vigilancia, etc. El movimiento estudiantil del 68 se inició el 22 de julio. El enfrentamiento entre dos grupos estudiantiles, uno de la preparatoria Isaco Choto de Herrera y otro de la vocacional 2. La intervención policíaca fue particularmente brutal. Los granaderos penetraron en las escuelas. Maestros y estudiantes que no tenían nada que ver con el pleito fueron maltratados y golpeados. La Federación Nacional del Estudiante Técnico, organismo oficialista, organizó una manifestación de protestas el 26 de julio. Coincidía con otra manifestación realizada para conmemorar el aniversario del inicio de la revolución. Cuando ambas se juntaron en la Alameda Central, desde los movimientos sindicales de los años 50, el Zócalo estaba vedado a las protestas populares. Para realizar una manifestación en cualquier sitio de la ciudad era necesario pedir permiso a las autoridades. Al dirigirse al Zócalo, los estudiantes chocaron con los granaderos. Muchos estudiantes huyeron a la preparatoria cercana, perseguidos por la policía. Las clases se suspendieron en la UNAM y en el IPN. El 30 de julio intervino el ejército, utilizando carros de combate y jeeps con ametralladoras pesadas. Persiguió a los estudiantes hasta la preparatoria y para entrar en ella destruyó de un bazucazo la puerta centenaria de la preparatoria 1. El 1 de agosto, el rector de la UNAM deploró la violencia de las autoridades de la autonomía universitaria. Izó la bandera nacional a media asta y encabezó una manifestación. Una forma distintiva de organización fueron las brigadas. De 5 a 10 estudiantes integraban una brigada. Su labor era difundir la demanda del movimiento, desmentir la propaganda del gobierno, informar a la población, hacer pintas, repartir volantes, realizar mítines relámpago. Diariamente salían a las brigadas, a los camiones, mercados, fábricas, a todos los sitios públicos. La brigada resultó una extraordinaria forma de organización y de acción. El Consejo Nacional de Huelga se constituyó formalmente a principios de agosto. Lo integraban de 3 a 4 representantes por escuela. En total había más de 200. Tenía diversas comisiones: propagandas, brigadas, finanzas, provincia, asuntos jurídicos. En las asambleas realizadas casi diariamente se discutían los problemas y se tomaban los acuerdos que llevaban los representantes al CNH. De esta manera se practicaba la democracia al interior del movimiento. Las demandas estudiantiles se plasmaron en 6 puntos. 1. Libertad de los presos políticos. 2. Destitución del jefe y subjefe de la policía y del jefe del cuerpo de granaderos. 3. Disolución del cuerpo de granaderos. 4. Derogación del delito de disolución social. 5. Indemnización a los familiares de los muertos y heridos. 6. Deslince de responsabilidades entre los funcionarios por la represión. También se demandó entablar un diálogo público con los representantes del gobierno. Durante agosto hubo manifestaciones estudiantiles. El 5, el 13, 150,000 manifestantes y la mayor, el 27, reunió a 250,000 manifestantes. El 1 de septiembre, en su informe, el presidente amenazó al estudiantado. Lo acusó de querer sabotear las Olimpiadas, de imitar acciones extranjeras y no le ofreció ninguna solución. La huelga estudiantil abarca a toda la educación superior del DF. El 13 de septiembre se realizó la manifestación del silencio con miles de estudiantes y gentes del pueblo. Decidido acabar el movimiento con la represión, el régimen de Díaz Ordaz ocupó la UNAM con el ejército el 18 de septiembre.
El 23, después de 11 horas de resistencia de los estudiantes a los granaderos y al ejército, cayó el casco de Santo Tomás. Una a una todas las escuelas fueron ocupadas por la fuerza pública, a veces después de una dura resistencia. Las brigadas eran perseguidas por toda la ciudad. El mitin convocado por el CNH el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas fue masacrado, sin justificación. El ejército que rodeaba la zona disparó contra los cerca de 10.000 manifestantes. Más de 2.000 personas fueron detenidas, entre ellos un elevado número de dirigentes del CNH. Nunca se supo el número real de muertos. Algunos cálculos lo fijan en más de 400. El gobierno masacró al movimiento, pero no lo venció. El autoritarismo del sistema político mexicano había quedado al desnudo. Se inició la crisis del sistema político. En medio del desprestigio del régimen y de la pérdida del consenso, se llegó a la sucesión presidencial. Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación, colaborador de Díaz Ordaz, durante más de 2 sexenios fue designado candidato del PRI.